Hola alumnos y alumnas, en esta clase vamos a ver algunos ejemplos o algunos ejercicios para sistemas mecánicos vibratorios de un solo grado de libertad en vibraciones libres. Vamos a hacer uso de las fórmulas de resortes y amortiguadores equivalentes que vimos la clase pasada para poder encontrar la función de movimiento haciendo uso de la fórmula general que encontramos para conocer el comportamiento dinámico de estos sistemas de un solo grado de libertad. Y vamos a ver cómo se comportan cuando tenemos con o sin amortiguamiento para poder analizar nuestros ejemplos que vamos a ver a continuación. Como primer ejemplo tenemos este sistema en donde tenemos 4 resortes conectados o interconectados en diferentes configuraciones. Tenemos aquí un par de resortes que están adheridos a una base, a una placa que es completamente rígida, pero que no tiene peso. Esto lo hacemos porque si tuviéramos aquí un peso o una masa considerable, entonces tendríamos ya 2 grados de libertad en vez de 1, pero por ahora vamos a analizar como si esta barrita no pesara y estuviera completamente rígida, porque si no estuviera completamente rígida tendríamos otro resorte que analizar aquí. Vamos a considerar entonces que es rígida, que no tiene peso y que solamente interconecta a los resortes K2, K3 y K4. El resorte K1 está directamente acoplado a la masa y un amortiguador B. Aquí en la tablita tenemos los valores para cada uno de los componentes, una masa de 2.5 kilogramos, un amortiguador de 3 newtons segundo sobre metro, el resorte 1 de 330 newtons sobre metro, resorte 2 350, resorte 3 230, resorte 4 430 newtons sobre metro, y vamos a dar condiciones iniciales a la masa de desplazamiento de 0.02 metros o 2 centímetros y una velocidad inicial de 0.05 metros sobre segundo o esta velocidad que al principio lo vamos a imprimir. Aquí vemos que es positivo el movimiento hacia arriba. Aquí tenemos el mismo signo, entonces asumimos que la velocidad es hacia arriba y la condición inicial también es hacia arriba. ¿Qué hacemos? Pues vamos a buscar la ecuación diferencial de movimiento equivalente, en donde vamos a encontrar amortiguador equivalente, resorte equivalente y masa equivalente. Como les decía, la masa equivalente pues es la masa global. Aquí no vamos a complicarnos la existencia y simplemente vamos a considerar esta masa de 2.5 kilogramos. Entonces aquí les explico cuáles son las configuraciones que tienen los resortes 3 y 4 en paralelo, pero el paralelo, el equivalente de 3 y 4 está en serie con el 2. Y finalmente, este equivalente resultante de este punto anterior está en paralelo con el resorte 1. Y tenemos un amortiguador solamente, entonces es una sola constante de amortiguamiento. Así vamos haciendo paso a paso nuestras equivalencias, aquí los vamos resolviendo poco a poco, este apunte ustedes lo tienen disponible, no hay ningún problema. Y aquí vamos a ver que ya tenemos nuestro resorte equivalente global y ya tenemos nuestra ecuación diferencial de movimiento global, donde la solución ya la conocemos, simplemente sustituimos los valores de rigidez, masa y amortiguamiento y condiciones iniciales y ya tenemos nuestra función de movimiento que podemos graficar, ya sea en Octave, ya sea en MATLAB, ya sea en nuestro graficador online. Tenemos aquí nuestra frecuencia natural amortiguada, dada en radianes por ahora. Si quisiéramos nosotros obtener esto en hertz, lo dividíamos entre 2pi y ya tenemos aquí nuestra solución a nuestro primer problema. Obtenemos frecuencia natural y periodo, que como les decía, aquí lo pasamos a hertz, tenemos entre 2pi y tenemos completo nuestro primer análisis. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué les pido tantas gráficas y tantas funciones? Bueno, porque así podemos ver cuál es el comportamiento de este sistema. Nosotros tenemos una masa concentrada que se va a estar moviendo a partir de 2 centímetros,
va a estar oscilando máximo esos 2 centímetros, que de ahí partimos, y vamos a ver que le va a tomar 5 segundos llegar a un punto de casi reposo. Esto le llamamos el cuasi periodo. Es cuasi periodo porque tenemos amortiguamiento y al tener amortiguamiento va a cambiar con el tiempo. Este periodo, este tiempo que tarda en hacer este ciclo no va a ser el mismo que tarde en hacer este otro, ni mucho menos este otro. Por eso es un periodo que no es totalmente un periodo formalmente. Un periodo tendría que ser precisamente el mismo en cada una de las oscilaciones. Aquí no sucede debido al amortiguamiento, por eso lo llamamos cuasi periodo. Y podemos ver cuánto le toma hacer un ciclo y son 0.75 segundos. Aquí hacemos el zoom. Y esos 0.75 segundos vemos que difiere un poco de esto porque aquí tenemos el amortiguamiento. Eso es lo que causa estas discrepancias, pero esto sería lo que tarda en hacer una oscilación que es completa. Una disculpa, sí son los 0.42 segundos porque partimos de 0.332, restándole estos 0.752, pues es este 0.42. Si hay cierta discrepancia, les decía que es por el amortiguamiento, pero aquí sí lo tenemos correcto. Acá es muy similar a lo que estamos calculando arriba, y para eso les hago este zoom para que entiendan qué es esto del cuasi periodo. Igual van a tener ustedes su apunte, si desean volverlo a retomar, ahí lo van a tener a la mano para que vuelvan a consultar esto si les genera algún poco de duda. Nada más es para corroborar lo anterior. Aquí les explico verbalmente, bueno, escrito, lo que verbalmente les acabo de decir. ¿Y a qué se refiere esto del cuasi periodo? Vamos a ver un segundo ejemplo. Aquí tenemos algo más interesante. Tenemos una barra que es rígida, que hace un pivote en el origen. Tiene una longitud B y está soportada al techo o a otra estructura mediante un resorte K2. Y tenemos un resorte K1 del que cuelga una masa M en el punto A, una distancia A del origen a un punto en la barra. Esta barra no tiene masa, no pesa y es rígida, si no tendríamos que calcular un resorte equivalente con la barra y implicaría una viga y es bastante complicado. Vamos a considerarla rígida, vamos a considerar que es de titanio, que es un metal que no fácilmente cede, no fácilmente tiene una deflexión. Entonces vamos a ver cuál es la ecuación de movimiento resultante para el centro de masa del cuerpo M. Y vamos a ver que mediante suma de fuerzas y momentos podemos encontrar cuánto vale la K equivalente, que es la que nos interesa. Hacemos suma de momentos y entonces vemos que están involucradas las distancias B y A de la palanca. Y entonces aquí aparecen las constantes de resorte. Vemos que hay una relación A sobre B en distancia entre las fuerzas por las palancas que se hacen, por la palanca que está presente por medio de esta barra, y entonces ya tenemos una rigidez equivalente. Podemos expresar esa rigidez equivalente en términos del desplazamiento. Tenemos un delta L porque aquí se elonga este resorte y este otro también, pero hay por aquí un desplazamiento que se forma debido a un ángulo que se forma respecto de este origen, y entonces tenemos que tomarlo como delta L, y ese delta L entra de forma global aquí, pero al final no lo ocupamos en nuestro cálculo porque aquí está precisamente nuestra K equivalente, nuestra rigidez equivalente, que relaciona las dos constantes de resorte y también las dos distancias que había en las palancas, y ya podemos nosotros expresar nuestra rigidez equivalente y podemos utilizarla para encontrar la frecuencia natural amortiguada. Este es K equivalente al final en este sistema, y ya tenemos el periodo en segundos, y podemos sustituir K equivalente en nuestra ecuación o solución general que tenemos por ahí en nuestros apuntes. Les pido una disculpa si por aquí tengo algún error al sustituir, pero es la sustitución de la fórmula general, solamente esto es K equivalente.
No hay ningún amortiguamiento en el sistema, por esto B es una distancia. Aquí B no es la del amortiguador, no se confundan con eso. Por eso hago aquí al final la aclaración. Tenemos otro ejemplo, tenemos un resorte helicoidal que tiene una constante de rigidez dada y una longitud L en metros. Y lo cortamos en dos mitades y una masa se conecta entre las dos mitades, como se muestra en la figura A. Aquí tenemos estas rueditas que significan que no hay fricción, y si no hay fricción, no hay amortiguamiento. Entonces tenemos dos resortes que están en paralelo. Si nosotros hacemos un cambio en la longitud de los resortes, uno lo hacemos más corto que el otro, ¿qué cambio vamos a tener en el periodo del sistema? Vamos a ver cuál es el periodo de oscilación. Esta acá es como se calcula en un resorte. Tenemos el diámetro y tenemos constantes. Una constante G que se utiliza para cuando se diseñan resortes, el número de espiras, el diámetro de las espiras. Pero se van a dar cuenta que no las vamos a necesitar, simplemente la expresión nos va a ayudar para encontrar la rigidez equivalente. Si tenemos una rigidez equivalente, podemos encontrar el periodo nuevo de oscilación cuando hacemos estos cortes a los resortes. Pareciera que debería quedarse igual porque es el mismo material, pero cambia la longitud, y si cambia la longitud, entonces cambia el número de espiras y cambia la constante de rigidez. Entonces aquí lo que tenemos es un paso para la hélice y también vemos que esa constante del resorte depende de la longitud, entonces va a haber cambios. Vamos a encontrar entonces esto por medio del análisis que nos permite encontrar una rigidez equivalente. Si están en paralelo, simplemente se van a sumar. Hacemos la sustitución cambiando cuánto vale esta n, este número de espiras aquí en donde tenemos esta constante n. La vamos a expresar en términos de la longitud. Aquí hacemos la sustitución y ya encontramos que cuando cambia esas longitudes tenemos el periodo, lo podemos expresar en términos de esas longitudes. Aquí tenemos que cuando tenemos L medios, aquí sustituimos L medios, tenemos que vale 0.5 segundos el periodo. ¿Qué pasa ahora cuando valen diferente? Entonces hacemos la suma, sustituimos este L medios, ahora por L cuartos y 3 cuartos de L, y obtenemos esta expresión, y lo que nos va a dar es simplemente una constante que multiplica el periodo original cuando no teníamos más que L medios aquí. Este sería cuando tenemos L medios, esta es la K equivalente de L medios, entonces sería la K equivalente es 4/3 de esa rigidez que tendríamos cuando era L medios, entonces el periodo aumenta de 0.5 a 0.57 segundos. Así es como analizamos este problema utilizando las rigideces equivalentes. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero ahora que involucra vigas. Vamos a ver que tenemos dos secciones transversales diferentes, tenemos el mismo material en la viga, tenemos una masa concentrada, pero tenemos dos secciones transversales diferentes porque si bien valen de longitud L medios, aquí hay un momento de inercia diferente porque tenemos aquí una sección transversal más grande que la que tenemos en el otro extremo. Vamos a ver entonces cuál es la constante de rigidez que está involucrada en la ecuación de movimiento para la masa M, cuando está en una fuerza aplicada vertical en X igual a L. Vamos a ver que tenemos que la rigidez equivalente es 3 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre L cúbica, como ya habíamos visto en la clase de rigidez equivalente, y lo que vamos a tener son dos secciones diferentes, simplemente al estar en una configuración que es serie. ¿Por qué es serie? Porque no tienen el mismo desplazamiento. Hay un desplazamiento diferente para esta sección transversal que para este otro. Entonces están en serie, no están en paralelo, no tienen el mismo desplazamiento
y entonces por eso utilizamos el recíproco. Aquí hacemos un poco de álgebra. Una disculpa si hay algún error, por favor háganmelo saber. Pero la idea es eso, la idea es que se suman los recíprocos para poder encontrar nuestra rigidez equivalente. Y si ya tenemos la rigidez equivalente, pues ya podemos tener nuestra ecuación de movimiento, porque tenemos la masa y no hay amortiguamiento, a menos que se indique lo contrario o el valor del amortiguamiento estructural. Finalmente vamos a ver este último ejemplo. Tenemos una polea con un resorte y una masa. Este problema es un poco más interesante porque tenemos que analizar cómo se mueve esta polea. Tenemos dos variables diferentes, una de desplazamiento que es lineal y una que es angular, pero se relacionan una con la otra. Entonces vamos a ver que tenemos una fuerza que se produce al tener un estiramiento inicial en el resorte, que es R por este ángulo θ0, que es el ángulo que gira la polea para hacer que el resorte se elongue y se logre un equilibrio. Y tenemos la masa. Entonces vamos a ver que hay una condición de equilibrio cuando se cumple estas condiciones. Pero lo que nos interesa en vibraciones son las oscilaciones, entonces hay que hacer que oscile respecto de este punto de equilibrio. Entonces va a haber un movimiento X y un movimiento θ en la polea. Vemos aquí un análisis haciendo suma de fuerzas. Esa suma de fuerzas va a involucrar también pares, lo que coloquialmente conocemos como torques, los taos. También se les conoce como pares, porque torque es una palabra anglosajona, lo correcto en español es decir par, pero estamos acostumbrados a llamarlo torque. Entonces lo que hacemos es que hacemos uso de la suma de fuerzas y vemos que este momento, este par que se genera debe equilibrar al movimiento de la masa, del centro de masa por la aceleración. Entonces también existe la relación entre este movimiento X, que hace que la masa se mueva en esta dirección, con el radio y el ángulo que generan el movimiento de esta polea. Entonces, si el disco tiene una masa, vamos a ver que la suma de torques también implican su momento de inercia, el momento de inercia del disco, con alfa que es el ángulo con el que gira. El ángulo que gira la polea. Entonces tenemos que encontrar el momento de inercia de este disco y está dado por esta expresión. Es un medio de la masa, de todo el peso, la masa de la polea, por el radio de la polea al cuadrado. Todo en kilos, por supuesto, y en metros. Entonces ya podemos nosotros hacer una expresión para nuestra ecuación diferencial de movimiento en términos del ángulo θ con el que gira la polea, y tenemos esta expresión equivalente, y así tenemos una masa o una inercia equivalente. Aquí lo que tenemos no es un resorte equivalente con el caso anterior, sino una masa equivalente que tiene que ver con la masa de la polea, su radio, la masa que está suspendida y el radio de la polea. Y aquí entonces podemos hacer las simplificaciones pertinentes. También vemos que podemos relacionar directamente este desplazamiento X que llamamos de la masa que está suspendida con el radio de la polea y θ que forma la polea al girar. Movimiento rotacional que se relaciona con un traslacional, un lineal con un movimiento angular. Aquí tenemos nuestra masa equivalente, nuestra rigidez y el radio. Podemos hacer simplificaciones, por supuesto, despejar R. Tenemos aquí nuestra expresión equivalente, no tenemos amortiguador. Si hubiera amortiguador, pues aquí lo incluimos, pero no está. Entonces aquí vamos a ver que la frecuencia natural del sistema es raíz de K entre M. Esto es M, esto es K equivalente. Sustituimos KR cuadrada entre un medio de la masa de la polea por el radio al cuadrado más la masa suspendida por el radio al cuadrado. Podemos nosotros factorizar el radio al cuadrado sin ningún problema.
y sale del juego. Entonces no tiene nada que ver la frecuencia natural con el radio de la polea, sino con las masas que están involucradas, un medio de la masa de la polea más la masa que cuelga de ella. Así es como obtenemos nuestra frecuencia natural y no es amortiguada porque no existe amortiguador en este ejemplo. Aquí entonces ya tenemos la frecuencia con la que va a oscilar esta masa que está sujeta a la polea. Aquí les dejo esto igual como apunte, lo pueden consultar con calma y me indican si tengo algún error, se los agradeceré mucho porque pues a veces uno comete ese tipo de errores al transcribir los apuntes. Vamos a ver otro método que es el de la energía para resolver el mismo problema, pero vamos a darle otro enfoque. Vamos a darle el enfoque energético. Como saben ustedes, se cumple la ley de la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y ese mismo principio lo podemos aplicar a los sistemas mecánicos vibratorios sin ningún problema. Vamos a ver el análisis de energía. Tenemos energía en este sistema. ¿Cuál es? Tenemos energía cinética y tenemos energía potencial. Hay energía producto del movimiento y hay energía producto del almacén o el almacenamiento del movimiento. Y toda esa energía sumada, pues es una energía total. Entonces, si la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, es constante. Entonces quiere decir que la energía total del sistema, como la suma de la cinética más la potencial, va a permanecer constante. Vamos a ver que entonces tenemos energía cinética de la masa y energía cinética del resorte. ¿Cuál masa? La masa que suspende de la polea y la masa propia de la polea o del material con que está hecho la polea. Entonces vamos a ver que nosotros tenemos aquí la suma de las energías potenciales y aquí es en donde entra en juego el momento de inercia como una masa especial, pero no deja de ser una masa. Esta masa que está suspendida de la polea es directamente un peso que está haciendo que se elongue este resorte. Y sin embargo, nosotros también tenemos en juego la masa equivalente, que es el momento de inercia de la polea. Entonces hacemos la suma de esas dos energías potenciales, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en este caso para la masa que está suspendida de la polea. Tenemos un desplazamiento lineal y entonces la velocidad lineal al cuadrado es la que nos da la energía cinética de esta masa. Para la energía potencial de la polea tenemos que existe un movimiento rotacional que involucra una velocidad angular. Pero la masa de esa polea en ese tipo de movimiento, porque esta polea no se está desplazando linealmente, es un momento de inercia. ¿Cómo lo calculamos en el ejemplo anterior? Entonces lo multiplicamos por la velocidad angular al cuadrado, hacemos la suma y tenemos la energía cinética total. Pero podemos hacer también una simplificación que después vamos a ver, y vamos a ver aquí también que nuestra energía potencial, la energía potencial que tenemos es solamente la del resorte, que es un medio de la constante del resorte por el desplazamiento lineal que tiene el resorte. El resorte hay que traducirle el movimiento rotacional con el movimiento lineal que provoca que el resorte se elongue, y eso se consigue haciendo un medio de la constante del resorte por el radio al cuadrado por el ángulo al cuadrado. Es lo mismo que un medio de kx cuadrada, pero traducido con el movimiento angular. Vamos a ver entonces ahora cuál es el truco o cuál es el análisis o cuáles las implicaciones que tiene que la energía se conserve. Si la energía se conserva, entonces su derivada es igual con cero. No existe una razón de cambio respecto del tiempo de la energía, porque es constante. La derivada de la suma de la energía cinética más la potencial es idénticamente cero. Entonces nosotros vamos a sustituir esta derivada. Al hacer la suma de la energía cinética más la potencial, si nosotros hacemos la derivada de estas expresiones, vamos a obtener esta expresión que la vamos a igualar exactamente a cero porque se conserva la energía.
utilizamos la notación punto para la primera derivada y doble punto para la segunda derivada. ¿Por qué sucede esto? Porque la derivada de esta función, pues implica, como está al cuadrado, implica pasar este 2 multiplicando y se elimina con este 1/2. Entonces esta constante sale y queda mr cuadrada por la derivada de la función de adentro, que sería la segunda derivada del ángulo. Lo mismo pasa con el momento de inercia. Sale el 2 porque es una función al cuadrado. La derivada de una función al cuadrado es 2 por la función por la derivada de la función. Aquí es 2 la función y la derivada de la función es teta 2 puntos. Y finalmente la derivada es precisamente esta función, otra vez como está al cuadrado, se vuelve aquí un 1 y entonces aquí podemos tener nuestra derivada completa. Y la igualamos a 0 porque es una constante. Finalmente podemos factorizar teta punto o la derivada del ángulo de toda la expresión. Dado que aquí en el estudio de vibraciones nos interesa el movimiento, vamos a considerar que la derivada del ángulo debe ser diferente de 0. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque nos interesa el movimiento. Si la derivada del ángulo fuera 0, significa que el ángulo no cambia, que es constante, y no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay dinámica y no hay análisis de vibraciones. Por lo tanto, vamos a considerar siempre que esta derivada del ángulo es diferente de 0. Y si esto es diferente de 0, si esta derivada es diferente de 0, para que la condición o la ecuación se cumpla, lo que nos queda es que todo el producto de adentro sea exactamente 0. Entonces aquí hacemos esta equivalencia, hacemos esta igualdad, vamos a factorizar teta 2 puntos y entonces vamos a ver que para que se conserve la energía, la expresión mr cuadrada más el momento de inercia por teta 2 puntos más kr cuadrada teta es igual a 0. Hacemos el cambio, hacemos la sustitución del momento de inercia por 1/2 de la masa de la polea por el radio al cuadrado. Y vamos a tener exactamente el mismo modelo que encontramos cuando aplicamos las leyes de Newton. Y aquí la frecuencia natural otra vez es la raíz de k entre 1/2 de la masa de la polea más la masa que está suspendida de ella en radianes por segundo. Si la quisiéramos en hertz, dividimos entre 2pi. Entonces, con el método de la energía también podemos resolver un problema que encontramos con las leyes de Newton. Gracias por su atención. Estoy para servirles en la plataforma Classroom.